en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por permitirme entrar a su casa, a su trabajo, a su carro, donde quiera que usted se encuentre en algún lugar del Perú o del mundo, porque RPP Noticias se escucha en todo el mundo a través de sus plataformas digitales. El día de ayer se publicó mejor dicho, no se publicó el estudio, se dio a conocer en un comunicado que el título es así: Estudio de prevalencia determina que el 25,3% de la población de Lima y Callao estaría infectada de COVID-19. Y entonces vamos a hablar ahora con el doctor César Munaico, quien es médico epidemiólogo, porque esta mañana yo dije en la rotativa del aire y en otro medio que a mí me parece, ojalá que me desmiente el doctor Munaico, que aquí hay algún tipo de sesgo que se llama sesgo de selección. Y la razón es muy simple. Si vemos allí en la pantalla para los que están viendo televisión, veamos estudios similares en el mundo. Ahí vemos, por ejemplo, que Estocolmo han hecho un estudio similar y Estocolmo fue terriblemente atacada por el COVID. Mire, ahí solamente tuvieron 7,3%. En Sao Paulo, que está aquí nomás, terrible, 9,5%. En París, la cosa fue fuerte en París, 10%. En Londres, ni qué decir, 10%. En Madrid, con más de 28,000 muertos, 11,3%. Entonces, si nos damos cuenta en este gráfico que están viendo en la televisión, todos están alrededor de 10%, que es la media, 10%. Y en el Perú tenemos 25,3%, 2,5 veces más. Saludamos al doctor Munaico porque fue la objeción mía. ¿Por qué tenemos una diferencia tan grande en la prevalencia? ¿Es que los limeños son completamente diferentes? ¿O es que hay problemas con la estadística, con la metodología del programa? Doctor Munaico, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas tardes, doctor Huerta. Encantado. Gracias por estar con nosotros, doctor Munaico. Cuéntenos, por favor. Yo interpreté este estudio tomando la última parte donde dice datos del estudio, que se han hecho las pruebas por los equipos de respuesta rápida del centro, y los equipos de respuesta rápida son los que se formaron con el ministro Zamora para ir a las casas de las personas cuando llamaban al 113 y estaban enfermas, ¿verdad? O se sentían mal, entonces ahí les hacían las pruebas, etcétera. Por favor, díganos, ¿cómo explican ustedes esta diferencia tan grande entre Sao Paulo y ciudades europeas y Lima? Sí, bueno, ahí me parece que faltan algunos estudios. Ecuador está sacando un estudio donde la prevalencia es 45%, ¿no? En Nueva Delhi hay otro estudio que se ha publicado que es 23,48%. Y es importante tener en cuenta que las epidemias se comportan de diferentes formas de acuerdo a algunas características de las ciudades o de los países, ¿no? Tiene que ver mucho con la densidad poblacional, tiene que ver mucho con la conexión que hay entre las regiones, tiene que ver mucho con las medidas que se toman y también tiene que ver con el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, todas esas diferencias hacen que en algunos lugares la prevalencia puede ser mayor o menor, ¿no? Obviamente la diferencia, comparándonos con Europa, es totalmente diferente la situación entre Perú y Europa, ¿no? Eso es claro, pero también compararnos un poco con los vecinos, ¿no? Con Ecuador y también con otros países, como que ya les he mencionado, las prevalencias que ya se están publicando demuestran que también hay una alta prevalencia en estas zonas, ¿no? Entonces, ¿y Sao Paulo? Bueno, Sao Paulo hay que tener en cuenta que también las metodologías del estudio, ¿no? Por otro lado, ¿en qué momento se ha hecho el estudio de prevalencia, ¿no? ¿Está de subida o está de bajada? Lo ideal es hacerlo al final de la primera ola, casi terminando, porque si no puede salir unos valores muy pequeños, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, en otra localidad de Sao Paulo, ¿no? Ya se han hecho varios cortes y la prevalencia le ha salido menos de 1%. Entonces depende mucho en qué momento hacemos el estudio, ¿no?
La metodología también, por ejemplo, en Brasil son centros centinelas, ¿no? Ciudades centinelas, ¿no? O sea, es diferente a la metodología. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para ver las diferencias que hay entre los estudios, ¿no? Le cuento un poco cómo hicimos el estudio. Este estudio es un esfuerzo del Centro Nacional de Epidemiología con el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Es un estudio poblacional, ¿no? Donde se ha tomado un tamaño de muestra, se ha estimado un tamaño de muestra. Además, se ha hecho un muestreo probabilístico, ¿no? Estratificado y biettápico. Y para lo cual, más a ver, expliquemos eso en palabras sencillas para el público, por favor, repítalo. Ok, este es un estudio probabilístico, ¿por qué? Porque las personas, en este caso las casas, han sido elegidas al azar, ¿no? El INEI tiene un marco muestral de todo el país, ¿no? Con conglomerados que utiliza para poder hacer los estudios de la encuesta de la ENDE y otros estudios de encuesta de salud que se hacen. Y con ese marco muestral el INEI ha hecho el muestreo, ¿no? Pues se han seleccionado al azar las casas, conglomerados primero y luego las casas, ¿no? Y esas casas se han visitado. Y en las casas que se han visitado se ha tomado muestras rápidas a todas las personas, además a las personas que salieron negativas se les ha tomado prueba molecular, ¿no? Es así como se ha hecho el estudio. Es un estudio que ha sido aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces tiene todos los requisitos, ¿no? De un estudio poblacional y de investigación, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se controló ese sesgo que yo pienso que puede existir porque estos equipos de respuesta rápida acudían a los lugares cuando los llamaban cuando habían enfermos? ¿Cómo se controló para ese sesgo de selección? Bueno, lo que sucede es que los equipos de respuesta rápida, de todos los equipos que tenemos en las DIVIS y en el Centro de Salud, se seleccionaron equipos que solamente trabajaran el estudio, ¿no? Entonces, durante esos días del estudio, la mitad de los equipos se dedicaron a hacer el estudio y el resto de equipos se dedicó a acudir a las llamadas que se hacen, ¿no? Entonces, los equipos de respuesta rápida se entrenaron por un espacio de una semana en la aplicación de la encuesta. Nuevamente se trabajó con ellos la toma de muestra tanto molecular como la muestra, como la toma de prueba rápida, ¿no? Ya se hizo una capacitación de todos estos equipos y estos equipos exclusivamente se dedicaron a hacer el estudio, ¿no? Para lo cual el INEI hizo el marco muestral, nos dieron los mapas de los conglomerados con las casas identificadas, entonces los equipos iban a visitar a estas casas que habían sido seleccionadas al azar. Uh-huh. Así es como se llevó a cabo este estudio, ¿no? O sea, fueron equipos específicamente que trabajaron y fueron entrenados para el recojo de información de este estudio, ¿no? Muy bien. Un estudio similar a este que se hizo en Santa Clara, en California, fue muy cuestionado porque la metodología no fue la adecuada en términos, hicieron la estratificación, lo que usted dice, etcétera, pero por ejemplo, ellos en Santa Clara, en California, cometieron el sesgo también de selección en que iban a las casas de los enfermos. O sea, usted lo que nos está diciendo es que los equipos estos que iban a las casas no iban llamados porque había alguien enfermo allí, sino que tocaban la puerta y se presentaban como encuestadores. Así es, o sea, como le decía, nosotros tenemos el INEI en un marco muestral de todo el país, ¿no? Donde están los conglomerados, dentro de los conglomerados hay las casas. Se seleccionaron al azar las casas y a esas casas seleccionadas al azar los equipos acudían a hacer la encuesta, ¿no? Como es un estudio poblacional, es la manera como se hace el muestreo. Muy bien. Vamos a tomar una pausa, doctor, para que sigamos conversando esto y podamos tener una idea mejor de cómo se hace en este estudio y para comentar también el estudio que se hizo en Iquitos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Cuidando tu salud son los sábados. De todo sobre el coronavirus que RPP Noticias, La Voz del Perú, tiene para ustedes. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor César Munaico, médico epidemiólogo, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con maestría en epidemiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es ejecutivo adjunto del CDC MINSA, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Perú. Y estamos conversando acerca del reporte que
se dio a conocer el día de ayer, en el cual se dice que 25,3% de los limeños ya está infectado por este nuevo coronavirus. Y nuestra pregunta era esta mañana en la rotativa y luego en América, de que de repente pudo haber existido lo que se llama el sesgo de selección, en la cual las personas que iban a las casas a sacar muestras eran personas enfermas con síntomas, y que eso obviamente elevaba. Y la razón por la que habíamos dicho eso era porque cuando se ve en otras ciudades en donde ha estado el virus con igual fuerza, como Estocolmo, Sao Paulo, en Brasil, París, Londres, Madrid, el porcentaje está alrededor del 10%. Solo Nueva York estuvo un poco más alto en 21%, y Delhi, New Delhi, en la India, Delhi está en 23,5%. O sea, el Perú está más alto todavía que New Delhi. Y entonces le pregunté al doctor, y el doctor nos ha aclarado que ellos lo que han hecho es lo que se llama muestreo probabilístico. Han ido al INEI, ellos tienen manzanas, ellos han pedido información, han sorteado las manzanas, y luego el equipo de respuesta rápida ha ido allí. O sea, no es como yo había pensado, de que habían sido llamados porque estaban enfermos, sino que el equipo de respuesta rápida ha ido básicamente a hacer la encuesta. Doctor Munaico, ustedes dicen que van a publicar ahora resultados de prevalencia ajustados a la sensibilidad y especificidad de la prueba. Obviamente no quiero confundir a nuestros oyentes, pero en el estudio español, por ejemplo, ellos solamente tomaron IgG y no tomaron la IgM como resultado de la prueba serológica. ¿Qué es lo que ustedes piensan encontrar en esta parte del estudio, y si usted piensa que eso va a variar esta prevalencia? Doctor, ah, parece que lo hemos perdido. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con el doctor César Munaico, porque ellos dicen en un comunicado esta mañana que van a hacer una próxima publicación en la cual se van a poner más datos de lo que se llama prevalencia, o sea, la frecuencia de la enfermedad, pero ya corregida, ajustada con las características de la prueba serológica que se ha usado. Es decir, la sensibilidad y la especificidad. No sé, todavía no tenemos al doctor César Munaico para que nos responda a esto, pero esto es de lo más interesante, y nos decía de que en el mundo las condiciones de esta pandemia pues son tan diferentes. Pero esto es como para pensar, señora. Lima, entonces, si es que esto, después que publiquen los otros estudios que ellos van a hacer, si es que esta prevalencia se mantiene, es la más alta del mundo. Somos campeones mundiales. Doctor Munaico, ¿está con nosotros? Sí, otra vuelta, hubo un problema con la comunicación. Sí, le decía que nosotros en el estudio reportamos 3 prevalencias, ¿no? La prevalencia sin ajustar, ¿no? La prevalencia ajustada por el peso del muestreo, y la prevalencia ajustada por la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Las pruebas que hemos usado son unas pruebas rápidas coreanas, ¿no? Que tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%, ¿no? Con este ajuste, lo que va a bajar más o menos son 2 puntos, ¿no? O sea, no sería 25, sino por lo menos 23, ¿no? Pero sí se ajusta un poquito hacia abajo, ¿no? Pero más o menos esa es la prevalencia con la cual estamos trabajando, ¿no? Ya, entonces si aceptamos que la prevalencia, y eso es lo que yo quise hacer esta mañana, doctor, en la rotativa aquí en RPP Noticias y en América Televisión, es poner esto en la discusión, porque yo soy sincero, a mí me parecía que era muy alto, había una diferencia muy grande con otras ciudades europeas, incluso con Sao Paulo, que es nuestro vecino, ¿me entiende? Pero por lo que, pues en la India están en 23,5, doctor, o sea, tenemos más que la India. Así es, bueno, como le decía, la dinámica de transmisión en el Perú ha sido diferente en diferentes regiones, ¿no? Y en Lima, que es la ciudad capital que concentra la tercera parte de la población del país, ¿no? Obviamente, y con gran hacinamiento, con un cinturón de pobreza importante, ¿no? Entonces, se dio el escenario para poder tener una transmisión tan alta, ¿no? Pero de todas esas infecciones, ¿no? Como hemos estado comentando, ¿no?
Nosotros en el Ministerio de Salud se ha tratado más o menos 300, a nivel nacional como 300.000 y en Lima como 200.000 casos, ¿no? Pero con esta prevalencia obviamente no hay muchas más personas que se han infectado, pero que son personas que en general han tenido síntomas leves o son asintomáticos, ¿no? O han tenido síntomas que no han ido a los servicios de salud, ¿no? Entonces, esta prevalencia nos está permitiendo tener una idea de la magnitud del impacto, ¿no? de esta pandemia sobre al menos Lima y Callao, ¿no? Vamos a hacer otros estudios, estamos trabajando con Arequipa, con Ucayali y con Piura para poder hacer otro estudio similar para poder medir y cuantificar el impacto en esta zona, ¿no? Probablemente en Ucayali, por ejemplo, así como Loreto, que tuvo un gran impacto, ¿no? Probablemente las prevalencias pueden ser un poco mayores. Entonces estamos tratando de, con estos estudios, entender un poco cuál ha sido la dinámica de transmisión de esta pandemia en el país. Ahora, en ninguno de los estudios que yo he leído, estos europeos y en el de Sao Paulo incluso, y ahora van a repetir uno en Madrid con 30.000 personas, en ninguno de ellos usan pruebas moleculares, todas son solamente pruebas serológicas. ¿El hecho de que ustedes hayan usado pruebas moleculares cambia en algo esta prevalencia? Sí, bueno, si uno usa solamente pruebas rápidas, que es básicamente cuántas personas tienen anticuerpos contra este coronavirus, ¿no? ¿Okay? O han tenido, ¿no? Más o menos la prevalencia es 21.6, ¿no? Pero si a esas personas que salieron negativas a la prueba rápida se les hizo también prueba molecular y con esa salió 25.3, ¿no? O sea, se incrementa porque hemos captado también a personas que también en ese momento tenían síntomas y tenían presencia de virus, ¿no? En las secreciones cuando se hizo la muestra. O sea que si solamente se trabajara con las pruebas rápidas, serológicas, dice que estaría en 21 más o menos. Y si ahí se hace esa corrección que usted me dice de la prevalencia y del peso, entonces, como usted dijo, bajarían un par de puntos, estaríamos en 18, 19. Más o menos, ¿no? 19%, tomando en cuenta solamente las pruebas serológicas. Claro, entonces ya va bajando. Esa era la objeción mía, doctor Monaico, y no sabe cómo le agradezco que usted le esté explicando a todos los oyentes de que, pues nada, de 25, el intervalo está entonces, creo que eran 6 puntos, de 18 para abajo, para 25 para arriba, eso es un número mucho más, digamos, no sé, en mi entender, a mí me llamaba muchísimo la atención, doctor Monaico, de que tengamos tanta diferencia en la prevalencia con otras ciudades de Europa e incluso Sao Paulo, como le decía. Doctor, ustedes han participado en el estudio de Iquitos. No, bueno, nosotros no hemos participado ni en el estudio de Loreto ni en el estudio de Lambayeque, ¿no? Solamente hemos participado en el estudio de Lima, hemos hecho el estudio de Lima y estamos coordinando con otras regiones para poder hacer los estudios de manera más estandarizada, ¿no? Pero sí, bueno, tenemos conocimiento del trabajo que han hecho en estas regiones, han hecho un esfuerzo para poder hacer su estudio, que me parece muy importante, ¿no? Ya, pero ese 71% de Iquitos no es muy alto. Sí, bueno, en realidad no conozco en detalle lo del estudio, lo que sé es que han hecho un muestreo probabilístico, eso es lo que sé, no multietápico, pero no tengo muchos detalles, ¿no? Y bueno, y yo creo que ellos han trabajado con la universidad y bueno, la región. Okay. Porque hasta 40%, hasta 40%, sí, 40% de las personas que han tenido dengue pueden salir falso positivas para COVID-19. Bueno, sí, es importante tener en cuenta que cuando hay zonas donde hay circulación de otros virus, como virus dengue, virus chikungunya, hay reacción cruzada, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta, es parte obviamente de las limitaciones de los estudios, ¿no? Los estudios no son perfectos, siempre hay limitaciones, ¿no? Que hay que considerarlas de todas maneras. Doctor, ¿no? ¿Cuándo piensan ustedes sacar la segunda parte de este reporte y lo van a publicar? Sí, bueno, ahorita estamos escribiendo el artículo para publicarlo en una revista de revisión por pares, ¿no? Y también vamos a hacer un reporte para las direcciones también del Ministerio de Salud y para las personas que quieran saber en más detalle los resultados de este estudio. Claro que sí. Debe estar en las próximas semanas.
Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y por aclararnos este importante punto. Muchas gracias, doctor César Munaico. Pues muchas gracias a usted, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Si usted tiene preguntas,